Buenos días a todos nuestros asistentes. El video introductorio que acabamos de presentar fue construido con imágenes de archivo previo al escenario actual de pandemia. Les informamos que sus micrófonos y cámaras están desactivados para poder evitar cualquier intervención durante este evento. Además, recibiremos sus preguntas a través del chat de esta plataforma, el cual se activará cuando nuestro invitado inicie su ponencia. A nombre de la Universidad Viña del Mar, les damos la más cordial bienvenida a la inauguración del año académico 2021. Preside esta ceremonia el rector de esta casa de estudios, el señor Carlos Isaac Palli. Agradecemos la presencia de directores de escuela, jefes de carrera, investigadores, docentes y colaboradores, como así también a los miembros del Consejo Asesor Externo de Vinculación con el Medio. Además, extendemos nuestros agradecimientos a los miembros del directorio VM, quienes hoy nos acompañan, directorio compuesto por su presidente, doctor Manuel Krauskopf, señor Jorge Selume, señor Juan Antonio Guzmán, doctora Luz Angélica Muñoz, señora Macarena Urenda, señor Raimundo Carballo. Invitamos al rector de nuestra universidad, señor Carlos Isaac Paldi, a darnos unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días. Un saludo afectuoso a las autoridades y visitas que hoy nos acompañan, a nuestro presidente, el doctor Manuel Krauskopf, y a todos los integrantes del directorio que hoy nos acompañan, vicerrectores, integrantes del comité de rectoría, miembros del consejo académico, jefes de carrera, académicos, colaboradores, y muy especialmente a los estudiantes presentes en esta ceremonia. Las inauguraciones de año académico representan una instancia significativa para nuestra universidad. Es el momento donde nos reunimos para comunicar las innovaciones que se van a dar en el año y a presentar los principales desafíos que debemos enfrentar en el periodo. Como es tradicional cada año, hemos realizado algunos cambios en los equipos directivos que nos van preparando para enfrentar de mejor manera los desafíos futuros. Ha asumido nuevas responsabilidades la señora María Francisca Huber Bío como directora general de vinculación con el medio. Asimismo, contamos con nuevas incorporaciones en cargos directivos en el último periodo. La doctora Marcela Lara Catalán, directora de la Escuela de Educación, Mariela Enríquez Repeto, directora general de docencia, Olegario Hernández Ayel, director general de aseguramiento de la calidad. Les damos a todos la más cordial bienvenida. También saludamos a los nuevos jefes de carrera, María Liliana Delgadillo, en Educación Parvularia, René Flores, de Educación Básica, Osmar Paz, Tecnología Médica, Lilian Castro, en Educación Física, y José Zapata, en Entrenador Deportivo. También en el equipo de la escuela asumieron nuevas responsabilidades Valeria Mazot, como secretaria académica de la Escuela de Ciencias de la Salud, e Iván Bale, secretario académico de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales. Destacamos también la incorporación del doctor Igor González, jefe del Hospital Clínico Veterinario, y Graciela Montes como jefa de capacitación. En cargos de subdirectores asumieron Angélica Cabrera en Innovación Curricular, Carolina Morales en Innovación Educativa y Susan Hardy en Contabilidad. Continuando con nuestra estrategia de renovación permanente de nuestra oferta académica, este año incorporamos nuevos programas que, como siempre, responden a las necesidades de la región y el país y entregan oportunidades de desarrollo para los futuros titulados. Incorporamos 4 nuevos programas online en licenciatura en Trabajo Social, Administración Pública, licenciatura en Educación e Ingeniería en Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental. Además de eso, 3 nuevas continuidades de estudio conducentes a títulos en Agronomía, Contador Auditor e Ingeniería en Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental. A pesar de lo complejo que fue el proceso de admisión de este año y el impacto negativo que tuvo en el sistema de educación superior la crisis sanitaria y económica en nuestro país, la UM creció en un 6%. El proyecto educativo UM pone un especial énfasis en ofrecer oportunidades a una parte de la población que busca programas flexibles para poder acceder a la educación superior. En este plano, nuestra universidad ha seguido fortaleciendo su jornada vespertina y se posicionó nuevamente como la institución con más estudiantes nuevos en la jornada vespertina en la región, con una participación del 25%. Este es el resultado del esfuerzo y vocación de nuestras escuelas, que a través de programas flexibles y pertinentes han puesto un foco especial
en un perfil de ciudadano que cada vez requiere más atención en nuestro país, como lo son los estudiantes trabajadores. En el ámbito de los posgrados, este año damos inicio a 2 nuevos programas de magíster, Dirección de Negocios y Gestión de la Construcción, ambos de la Escuela de Ingeniería de Negocios, impartidos completamente en línea y que responden a las exigencias de los tiempos actuales. Cabe destacar que en este nivel la UVM es la segunda universidad en la región en cantidad de estudiantes matriculados en programa de magíster, con una participación del 21%. Gracias a la experiencia y capacidad instalada, hemos dado un gran paso fortaleciendo nuestro pregrado, la educación continua y posgrado en modalidad semipresencial y a distancia, dando respuesta a las necesidades reales del Chile actual. La pandemia que hemos vivido los últimos 14 meses nos ha exigido al máximo como institución, teniendo que responder de manera creativa a las necesidades de la región y el país. Ante esto, podemos decir con enorme orgullo, a pesar de lo complejo del contexto, que toda la comunidad ha respondido de una manera excepcional para enfrentar este gran desafío. Desde la perspectiva educativa, vemos con gran optimismo los cambios que se han producido. El futuro de la educación se comienza a escribir en el 2021. La pandemia arremeció los cimientos de las sociedades que se construyeron en el siglo XX. Ahora se han derribado muchos mitos que impedían los cambios. En el ámbito político estamos a puertas de un proceso constituyente que ha generado mucha expectativa en nuestra sociedad. Así, la universidad cobra enorme relevancia en su rol de ser el lugar que por excelencia se deben debatir los cambios en nuestra sociedad y la educación, en especial la educación superior, que es la principal palanca de movilidad social en miras de la construcción de un país donde prime la equidad, el respeto, la reflexión y la empatía. Como institución, este año nos presenta 2 grandes desafíos que involucran a la comunidad toda. En primer lugar, la elaboración de un nuevo plan de desarrollo estratégico para el próximo quinquenio. Este plan nos debe guiar en las prioridades que definamos como institución, en un ambiente donde el cambio será la constante, en especial para una universidad privada, regional e inclusiva, como no hay otra en el país. De la misma forma y en paralelo, estamos iniciando el proceso de autoevaluación institucional para el próximo proceso de acreditación. Estas instancias nos exigen seguir profundizando en nuestro proyecto educativo ya consolidado. Lo principal es mantener nuestro espíritu de compromiso y colaboración, participando activamente en las diversas instancias de reflexión y de revisión que se van a desarrollar durante este periodo, sin olvidar que el fin último será siempre fortalecer nuestra cultura de mejora continua, en función de entregarle a nuestros estudiantes la mejor formación y seguir avanzando a pie firme en el desarrollo de nuestra institución, que es clave para la educación de esta región. Quisiera hacer una mención especial para lo que se viene en los próximos 2 a 3 meses. En esta oportunidad me refiero al plano deportivo, que sin duda es un pilar importante en el proyecto de nuestra institución. Estamos orgullosos que 2 de nuestras estudiantes de la carrera de entrenador deportivo, María José Maillard y Fernanda Aguirre, representarán a Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en canotaje y taekwondo respectivamente. Les deseamos el mayor de los éxitos y estaremos pendientes de las competencias de estas 2 deportistas de la región y de la UVM. Hace unos días fuimos invitados por el ministro de Educación y el subsecretario al primer encuentro nacional de rectores de instituciones de educación superior. Una cita que no tiene precedente, un encuentro inédito en nuestro país. Dicha junta virtual permitió contar con la participación de rectores de CFT, IP y universidades de todo el territorio nacional. Si alguna ventaja tiene el reunirse a través de estas plataformas, es que todos estábamos sentados en primera fila, sin distinciones ni privilegios. Esta iniciativa es una excelente señal para todo el sistema de educación superior, el que necesita una mirada de Estado, que incluya a todas las instituciones, tanto estatales como privadas, donde todos tengan la oportunidad de poner sus capacidades en pro de políticas públicas que beneficien a los estudiantes que más lo necesitan. En este contexto, no podemos dejar de mencionar que la reforma de educación superior, que lleva 2 años desde el inicio de su implementación, ha tenido algunos elementos positivos, como el rol que ha estado jugando la Superintendencia de Educación Superior, pero que lamentablemente nos deja 2 nudos que afectan de manera muy negativa a todo el sistema. En primer lugar, la vulneración a la autonomía de las universidades y por otro, la polarización del sistema universitario. Ahora bien, si la reforma en educación superior se produce en cada 40 años en Chile, es imperativo preguntarse entonces, ¿podremos esperar tanto tiempo para corregir la legislación actual?
La respuesta parece ser obvia, especialmente porque estamos viendo una etapa única en nuestra historia. La nueva constitución dará inicio a un nuevo ciclo político que nos abre la esperanza de poder soñar con un sistema de educación superior equitativo, donde todas las universidades sean iguales ante la ley, donde tengamos un consejo de universidades chilenas, más que un consejo de rectores, en la cual participen todas las universidades de nuestro país, donde el sistema otorgue libertad y autonomía a los distintos proyectos educativos. La propuesta anterior solo se basa en la lógica del sentido común. Este consejo necesita que concurran todas las experiencias universitarias que existen a lo largo de nuestro territorio, con la riqueza que entrega una universidad de proyectos educativos. Más importante aún, que el sistema de financiamiento para los estudiantes sea en función de sus vulnerabilidades y motivaciones, y no de la institución que elijan. Pero ¿cómo se vive esto en nuestra región? La región de Valparaíso ha sido pionera en diversos aspectos de la vida nacional. Esta es una excelente oportunidad para dar el ejemplo una vez más y constituir el Consejo de Universidades de esta región, en el cual participen todas sin distinción, y desde acá hacer propuestas de políticas públicas que consideren adecuadamente la realidad de las universidades regionales. Por lo que el llamado es a la unidad, al trabajo conjunto, para así reconstruir un país más equitativo. A su vez, se hace necesario agradecer por esta invitación, ya que debiese inspirar a todas las instituciones de educación superior a tomar la iniciativa desde la propia región. En esta inauguración de año académico estamos muy honrados y contentos de contar con la presencia del doctor Yamil Salmi, con su clase magistral Los nuevos desafíos para las universidades chilenas en el mundo post-pandemia. Sin duda que una temática del mayor interés para instituciones como la nuestra, que ya debemos estar diseñando la estrategia de salida de este escenario actual y anticiparse a la nueva situación de régimen. El doctor Salmi es experto en educación superior, conoce con mucha profundidad el sistema de educación chileno y ha sido autor sobre múltiples artículos y propuestas para el desarrollo de la educación en nuestro país. Para finalizar, quisiera reafirmar mi enorme valoración por el trabajo que día a día desarrollan todos ustedes en sus respectivos roles académicos, profesionales, estudiantiles y directivos. Agradezco a toda la comunidad UM por el trabajo y cariño que han puesto en preparar de la mejor forma las actividades para este año 2021. A pesar de todas las dificultades que nos ha puesto el destino, seguiremos adelante con la impronta que nos caracteriza y mueve, buscando un mejor bienestar y futuro para nuestros colaboradores, estudiantes y la región que nos acoge. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro rector. A continuación, iniciaremos la conferencia magistral Los nuevos desafíos para las universidades chilenas en el mundo pospandemia, a cargo del doctor Yamil Salmi. Nuestro invitado es experto internacional en el desarrollo de los sistemas de educación superior y en la transformación de las universidades. Trabaja actualmente como consultor independiente de gobiernos, agencias de cooperación y universidades, después de haber cumplido por muchos años el rol de coordinador de los programas de educación superior del Banco Mundial. Es el autor principal del último documento de políticas del Banco Mundial sobre educación superior, denominado Construir sociedades de conocimiento, nuevos desafíos para la educación superior, del año 2003. Además, cuenta con otros libros titulados El camino hacia la excelencia académica, la creación de universidades de investigación de rango mundial, el que fue publicado en septiembre del año 2011, El desafío de crear universidades de rango mundial, publicado en febrero del año 2009, y en el año 2017 escribió, a pedido de las Naciones Unidas, un libro sobre el papel de la educación superior para lograr los objetivos sostenibles del desarrollo. Asimismo, en los últimos 25 años, el doctor Salmi ha prestado asesoría técnica en reforma y desarrollo de la educación superior en más de 100 países en todas partes del mundo. Es miembro de la Junta de Asesoría Internacional de varias universidades de Europa, Asia y América Latina. Es profesor emérito de Políticas de Educación Superior de la Universidad Diego Portales en Chile e investigador asociado del Centro Internacional de Educación Superior del Boston College en Estados Unidos. Invitamos al doctor Yamil Salmi a iniciar su conferencia. Muy buenos días a todos.
Es realmente un gran honor para mí participar en este acto de inauguración del año académico de la Universidad de Viña del Mar. Por supuesto que me hubiera encantado estar con ustedes allá en Viña del Mar y para disfrutar la vista magnífica al mar y quizás comer unas matchas después de las conferencias. Sin embargo, estamos en un nuevo mundo eh, con esta pandemia que ha tenido consecuencias muy trágicas. Quiero empezar con una anécdota. Hace 11 años, un amigo mío, profesor en Nueva York, fue invitado a trasladarse a Singapur para enseñar en una de las universidades allá. Y me cuenta mi amigo que a su gran sorpresa, cuando llegó a la universidad, además de entregarle un pase magnético para ingresar a la universidad, las llaves de su oficina, le entregaron también un termómetro. Y, quizás más importante, le obligaron a capacitarse para la educación en línea. Y eso, hace 11 años, fue consecuencia de la epidemia del SARS que afectó a Asia en 2002-2003. Y aunque esta epidemia no afectó tanto a Singapur, las universidades allá sí pensaron que teníamos que cambiar para prepararse por si acaso nos viene otra epidemia. 2 años después, en 2012, el rector de la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos, hizo un famoso discurso donde hablaba de la amenaza de un tsunami para la educación superior. Y aunque hablaba en California, no se trataba de un tsunami de agua, sino del tsunami de la digitalización. Sin embargo, no creo que muchos le hicieron caso. Y de repente, a mí siempre me ha impactado ver la desconfianza hacia la educación virtual que muchos políticos, muchos líderes de la universidad y los mismos profesores tenían. Unos ejemplos para ilustrarlo. Recuerdo hace unos años una visita al señor ministro de Educación Superior en Bolivia. Lo encontré enfurecido porque se acababa de reunir con una delegación de España. Me estaba diciendo, imagínese, profesor Salmi, la audaz de proponerme un doctorado en línea. Eran profesores de la Universidad Abierta de Cataluña. En Sudáfrica, hasta antes de la pandemia, las universidades públicas tenían prohibido enseñar en línea porque había un monopolio para UNISA, que es la universidad pública oficial a distancia, que es de muy buena calidad, tiene más de 400,000 estudiantes. Y en el Perú, cerca de ustedes, la nueva ley de educación superior publicada en 2014 contenía, y a lo mejor sigue conteniendo, unos artículos discriminatorios en contra de la educación en línea. Por ejemplo, uno no puede ser decano si su doctorado ha sido estudiado en línea. Y como lo saben, en muchos países hay una dicotomía entre los organismos de aseguramiento de la calidad o de acreditación para las universidades consideradas normales y los mecanismos para la educación en línea. Durante los últimos 12 meses he conducido muchas entrevistas a través del mundo para estudiar, observar el impacto de la pandemia en la educación superior. Y recuerdo esta entrevista con un profesor de la Universidad McGill en Montreal, Canadá, empezando diciéndome, profesor Salmi, le tengo que confesar algo. Yo soy un dinosaurio digital. Y dijo que fue un cambio tan grande para él tener que pasar a la educación virtual. Y me temo que para muchos profesores, por lo menos de mi generación, nos consideramos como dinosaurios digitales. Y por supuesto, con la llegada del COVID-19, hubo un choque espectacular. Y si lo pensamos bien,
ha sido, a mi juicio, la transformación más impactante que ha vivido la educación superior desde la creación de las primeras universidades en la Edad Media. De una semana a la otra, a veces de un día al otro, hemos visto tristemente estudiantes académicos y administrativos contaminados, algunos muertos, cierre de los campuses físicos de las universidades, ya no podíamos dar clases, no investigación, no viajes en el terreno, no exámenes en físico, estudiantes sin lugar o recursos para vivir, especialmente los estudiantes extranjeros atrapados en los países donde estaban. Recuerdo leer sobre la situación muy difícil de estudiantes de Sudáfrica en Cuba, moríanse de hambre. Por supuesto, interrupción de la movilidad internacional. Y ya vemos en algunos países, Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Estados Unidos, universidades despidiendo a sus profesores o sus administrativos. Con este contexto en la mente, quiero organizar mi presentación en dos partes, empezando con una mirada al impacto del COVID-19 en la educación superior a nivel internacional y después, quizás más importante, más relevante hoy en día, pensando en la preparación del futuro post-pandemia. Bueno, ya tenemos la nostalgia de la época antes de la pandemia, que no parece ya un pasado lejano. Hoy en día, en muchos países, en muchas universidades todavía tenemos esta situación de peligro preocupante. Y hay que reconocer que hemos vivido un experimento de larga escala con esta transición de la educación presencial a la educación en línea. Al inicio de la pandemia, había como un mito de la igualdad. La gente pensando, diciendo, oye, por lo menos el virus no discrimina. Vaya para países ricos como a países pobres. Incluso parece que hubiera impactado más a los países ricos. A la gente pobre como a la gente rica, a los hombres como a las mujeres, etc. Sin embargo, ya sabemos que no es así. En Estados Unidos, las estadísticas muestran que la población afroamericana y latina se han impactado negativamente más que los ricos o los blancos. Lo mismo en Europa, donde los inmigrantes, por ejemplo, han sufrido más que el resto de la población. Y acabo de ver un artículo sobre un estudio similar en Santiago de Chile mostrando lo mismo, el mismo patrón. Una sola estadística para ilustrar el caso de Estados Unidos, donde vemos que para los ricos, el 20% más rico de la población, la opción de quedarse en la casa es mucho mayor que para los 20% más pobres. Y este patrón lo vemos en casi todos los países. ¿Qué ha significado que ha requerido el cambio a la educación en línea? Primero, por supuesto, una buena conexión al Internet. Segundo, una plataforma LMS que usaban todos los profesores. Recursos digitales, profesores capacitados, estudiantes preparados. Y un tema muy importante, alineamiento entre la educación en línea y la evaluación, porque las formas tradicionales en muchos casos no sirven. Y esta situación que hemos vivido nos ha permitido también reconocer problemas estructurales que ya conocíamos, pero que no nos preocupaban tanto. A la hora de la pandemia, sí ya nos demos cuenta del impacto, a veces dramático, de estos problemas estructurales. Primero, recursos escasos de algunos estudiantes. Segundo, acceso limitado al Internet. Infraestructura digital inadecuada. En muchas universidades, la semana pasada estaba haciendo unas entrevistas
con mujeres académicas en la Universidad de Dar es Salaam en Tanzania, la más destacada universidad pública del país, y me contaban que la universidad se ha encontrado incapaz de ofrecer clases en línea. Y por supuesto la realización que el modelo de financiamiento ha sido muy precario. En los demás países, Chile es una excepción, donde las universidades públicas dependen casi exclusivamente del aporte del Estado, una gran dependencia a la hora de recortes. En Ecuador, por ejemplo, se han transferido recursos de la educación superior al sector salud, lo que se entiende, pero que tiene un impacto muy fuerte en las universidades. Y como en Chile, donde tanto las universidades públicas como las privadas dependen de los aranceles, el impacto de la pandemia va a ser muy fuerte. Ya vemos en Estados Unidos unas universidades cerrando las puertas como resultado de la pandemia. Y los países como Australia, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda, que dependían tanto de los aportes financieros de los estudiantes extranjeros, ahí también el impacto va a ser muy fuerte. Y por supuesto, regresando al primer tema, que es el Internet. Ahí nos hemos dado cuenta de la dependencia que vivimos con el Internet. Hasta en los países más ricos, Australia, el 13% de los hogares sin conexión con banda ancha. En Estados Unidos, 6%, pero 33%, el tercio para los hogares más pobres en el país. En Francia, otro país rico, ya en los primeros 3 meses de la pandemia, 50,000 estudiantes abandonaron, lo que representa el 4% de la población estudiantil del país. Abandonaron por falta de conexión. Y ESALC, la Oficina Regional de la UNESCO en Caracas para Educación Superior, estima, en base a encuestas que hicieron, que en promedio el 30% de los estudiantes en América Latina no han tenido serios problemas de conexión. Significa que 1/3 de la población estudiantil se queda afuera de la experiencia educativa durante este año, primer año de pandemia. Y por supuesto, en África las cifras son aún más problemáticas. Se estima que el 55% de los estudiantes y de los académicos, porque muchos también viven en una semipobreza, no han podido conectarse. Unas fotos para ilustrar. Esas dos jóvenes, Isabel y Tatiana, eran estudiantes en la misma universidad de élite en Pensilvania. A la hora de la pandemia, cierra el campus, tienen que devolverse a su casa. Y podemos ver a la izquierda que para Isabel el cambio no va a ser tan traumático y las condiciones de estudio mucho mejores que para Tatiana a la derecha, que vive en Isabel y que se regresa para ayudar a sus papás que tienen un camión de comida de vender en la calle y en lugar de estudiar tiene que apoyar a sus papás. Yo vivo en Colombia, así que les presento una foto de esta joven indígena que se había conectado con el celular de su mamá a una clase Zoom, pero se cayó en internet y se quedó pensativa, ¿qué voy a hacer? Y a veces, además de quedarse pensativo, podemos ver situaciones trágicas, como esta estudiante en la India, en junio, en el examen final para terminar el año, se le cae el internet y de desesperación se suicida en ese momento. Y esta foto emblemática que viene de Chile, de esta chica que tiene que subirse al techo de la casa, algo muy peligroso, porque es el único lugar donde tiene buena señal para poder conectarse. Por supuesto que todas las universidades han hecho un gran esfuerzo y ya hablando con el señor rector el otro día me di cuenta que su universidad realmente ha sido líder en la protección y la ayuda a los estudiantes. Otro ejemplo que compartió conmigo un amigo rector de Unicamp en Brasil, una de las mejores universidades públicas allá,
Él tuvo muchos problemas al inicio porque él tomó la iniciativa el 12 de marzo de cerrar su universidad. Fue la primera en Brasil. Y por supuesto, todos le cayeron por encima, empezando con las autoridades del país. Ya saben cómo han manejado de manera horrible la pandemia, y hasta los colegas rectores. Sin embargo, irónicamente, ya a la semana siguiente, todas las universidades habían cerrado. La primera cosa que tuvieron que hacer es donar computadores, regalar computadores y conexión a Internet a los estudiantes que no tenían, ofrecer becas de emergencia a 2.000 estudiantes dentro de una universidad, casi el 10% de los estudiantes. Como tiene una fuerte facultad de medicina, ofrecieron apoyo médico a enfermos con COVID-19 y establecieron una línea de atención al público para ofrecer consejos médicos que no venían del mismo gobierno. Y por supuesto, el gran desafío para ellos como para ustedes ha sido cómo garantizar la calidad y la integridad de la educación durante la pandemia. Y yo debo reconocer que con mucho orgullo de ver cómo las universidades a través del mundo han hecho un esfuerzo espectacular, no solamente para seguir con la educación para sus estudiantes, sino también para ayudar a su ciudad, a su región, a su país, a través de investigación para las pruebas de COVID, tratamientos y algunas trabajando en una posible vacuna. Producción de productos médicos, desde líquido antibacterial hasta camillas o de respiradores, donación de equipamientos a los hospitales, uso de las infraestructuras como hospitales o lugar de cuarentena. Y aquí unos ejemplos. Resulta que yo estaba en Vietnam al inicio de febrero de 2020 y vi en el periódico un artículo anunciando que la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi, la capital, había desarrollado un kit para prueba 3 veces más rápido y 1/3 del costo. Estas fotos muestran a Oxford University, que también ha sido un líder. Son ellos investigadores de esa universidad trabajando con AstraZeneca, que llegaron a esta vacuna, que a pesar de haber tenido unos problemas, sí sigue un aporte muy, muy valioso. En Francia, una escuela de ingeniería se le ocurrieron hacer esta camilla con protección de vidrio para los enfermeros o la gente de las ambulancias que tenían que llevar a enfermos de su casa a los hospitales y cómo protegerlos. Un amigo mío es rector en una universidad, en Community College en Estados Unidos. Él tenía un departamento de capacitación para las enfermeras y entonces al cerrar el campus donaron su equipamiento de ventiladores al hospital local donde hacían falta. Y quizás uno de los ejemplos más impactantes es el ejemplo de la Universidad de California en la ciudad de Davis, una ciudad de 70,000 habitantes, y se acuerdan como al inicio de la pandemia, por falta de liderazgo en Estados Unidos, había un descuido de los habitantes, y la universidad realmente intervino muy fuerte ofreciendo pruebas gratuitas, PCR y antígenos a todos los habitantes que querían, seguimiento de los contactos para las personas positivas, ofreciendo tapabocas gratuitos, alojamiento para la gente en cuarentena que no tiene plata para ir a un hotel. Y un poquito un detalle irónico, simpático, últimamente el mes pasado ofrecieron becas de $75 a sus estudiantes que se comprometían a no viajar durante las vacaciones de Pascuas, porque los estudiantes en Estados Unidos tienen la tradición de ir a la playa a hacer grandes fiestas. Ya les voy a mostrar una foto para ilustrar, pero primero la sala de gimnástica de la universidad, que se transforma en un lugar para pruebas y hoy en día para vacunas. Y aquí está foto del desastre en Miami Beach, en Florida, donde han llegado miles y miles de estudiantes, por supuesto, sin confinamiento, sin distanciación social.
Ahora, ¿cómo nos vamos a preparar para el futuro post-pandemia? Primero, los gobiernos han tratado de apoyar, ofreciendo, por supuesto, más en los países ricos que en los demás, pero ofreciendo un apoyo financiero a las universidades. Pero no en todos. En Colombia sí hubo un package de 200 millones de dólares. En Chile yo sé que hubo también un package, pero en Ecuador, por ejemplo, como lo mencionaba, un recorte del 30% del presupuesto de las universidades. México hizo un ejemplo de un país que hizo un esfuerzo muy fuerte para el acceso a la banda ancha a través de la red CUDI. En Ghana, África, el gobierno contrató a la Universidad Abierta del Reino Unido para hacer una capacitación a todos los profesores en educación en línea, tanto en las universidades públicas como las universidades privadas. Y en muchos países vimos una flexibilización de las reglas y criterios de aseguramiento de la calidad, de acreditación, postergación, visitas en línea y también el cambio, la flexibilización de las reglas para los exámenes a final de la educación media o secundaria o para el ingreso a las universidades. En Francia, Alemania, por ejemplo, se tomó solamente las notas de los últimos 2 años en secundaria en lugar de tener un examen como el baccalaureado o abitur que tenían antes para el acceso a la universidad. Y por supuesto, como lo mencioné con el ejemplo de Unicampe, pero ha sido universal, un gran esfuerzo de adaptación de las universidades, capacitando a sus profesores e estudiantes, porque el hecho de ser como estudiantes un virtuoso del smartphone para ingresar a las redes sociales, eso no significa que los estudiantes eran todos preparados para aprender en línea. Las universidades tuvieron que tomar decisiones rápidas en cuanto a los métodos de evaluación, a los requisitos para titulación y, por supuesto, para ser mucho más flexibles apoyando a los estudiantes. Algunas han hecho muy grandes esfuerzos para el monitoreo del aprendizaje, para identificar muy rápidamente los estudiantes en dificultad y también los estudiantes no solamente dificultad académica, sino también situación emocional, mental, de salud, problemas de salud mental que han impactado muchos y muchos estudiantes y académicos. Algunas universidades usando el Big Data o inteligencia artificial para apoyarse en esta tarea y, por supuesto, ofreciendo apoyo financiero, como ya lo mencioné, regalando computadores o celulares o conexión al Internet. Ahora, un peligro ha sido de pensar que se trataba básicamente de tecnología, de tener la mejor plataforma LMS, usar tecnologías sofisticadas, etc. Y yo creo que eso es un error, sino que lo más importante realmente es la calidad de la experiencia de enseñanza y de aprendizaje. Y recordar que el aprendizaje en línea no es un deporte de espectadores y a lo mejor tampoco la educación presencial debería ser un deporte de espectador como tristemente lo ha sido en muchas universidades hasta antes de la pandemia. Quiero enfatizar que realmente hay que repensar la enseñanza, no que sea centrada en lo que el profesor le gusta hacer, sino en las necesidades del estudiante. Hay un libro maravilloso que se publicó hace poco en Estados Unidos que usando el título creo que lo resume todo y eso intenté traducirlo al español. Se trata de despertar la curiosidad de los estudiantes, encender su pasión, su entusiasmo y desencadenar el talento. Y eso significa un gran esfuerzo para los profesores para estimular, interesar a sus estudiantes, despertar la curiosidad. Y para ilustrar este desafío, les voy a compartir un pequeño corto video de 2 minutos. Una situación en una estación de metro en Estocolmo, en Suecia.
Yo creo que las imágenes hablan por sí mismas. Entonces, el mismo desafío tienen los profesores. Y primero, reflexionar sobre lo que significa una educación en línea de buena calidad. Y el primer asunto tiene que ver con cómo promover un sentimiento de pertenencia, especialmente piensa en los estudiantes de primer año, que habían ingresado apenas en marzo o febrero, cuando los estudiantes están lejos, están en la casa, en su casa, a veces en situación de hacinamiento, los papás también haciendo teletrabajo, otros hermanos que tienen que estudiar quizás en la primaria, en la secundaria. ¿Cómo explicar las expectativas de aprendizaje? Tratar de aplicar tecnología de uso fácil y accesible, no necesariamente la tecnología más sofisticada. ¿Cómo hacer participar a los estudiantes cuando no se pueden encontrar físicamente? Y cómo ofrecer retroalimentación y evaluaciones significativas para que los estudiantes se den cuenta de las dificultades que tienen o los logros y que el mismo profesor pueda adaptar a lo que está sucediendo con los estudiantes. Y ahí yo creo que tanto en modalidad en línea, pero hay que pensar también cuando regresamos a lo presencial, qué tipo de innovaciones podemos seguir haciendo. Lo lindo es que muchos profesores han innovado. Algo que antes era como algo, uno se rechazaba, era una minoría. Cómo pasamos a un aprendizaje activo e interactivo centrado en el estudiante. Un aprendizaje experiencial que tenga algo que ver de muy cerca con la realidad. O a través de programas multidisciplinarios, de enseñanza basada en la solución de problemas, basada en la adquisición de competencias, usando en muchas disciplinas se puede usar simulaciones para hacer el aprendizaje más real, más realista y también más estimulante. Y por supuesto hay que adecuar la evaluación en línea. Yo hablo siempre del triángulo de oro, donde hay que considerar como un todo el currículo, incluso las reformas curriculares, las nuevas prácticas pedagógicas y la evaluación en línea. Y por supuesto, para eso hacer un uso apropiado de la tecnología. Y también hay que adaptar las modalidades de evaluación y acreditación. A nivel nacional, por ejemplo, muchas agencias, como lo mencioné, han adaptado las modalidades y los criterios de acreditación. Y a nivel institucional, se requiere flexibilidad para reconocer nuevos contenidos. Muchas universidades no tenían contenido digital, pero existe en otras partes del país o del mundo
y hay que ver cómo integrarlas, incluso los MOOCs, por ejemplo, que ofrecen Coursera o edX, y aceptar de reconocer certificados de otros proveedores, incluso del extranjero. Bueno, ya hablé de las innovaciones educativas, unos ejemplos de aplicaciones tecnológicas, como el uso de robots. La Universidad de Oklahoma en Estados Unidos ya tenía una biblioteca virtual y programas de software con inteligencia artificial para responder a las preguntas de los estudiantes. Algunas universidades tienen androids, como esta Maria Bot o esta estudiante de la Universidad de Alemania, que son asistentes del profesor usando la inteligencia artificial. También universidades usando la realidad virtual como base o plataforma de la enseñanza, aquí la Universidad de Victoria en Nueva Zelanda. Y disculpen que se me ha, no sé si el robot ha programado la impresora, la voy a apagar. Ellos dicen en la Universidad de Victoria que los estudiantes pueden hacer una visita en el terreno o una simulación todos los días a través de la realidad virtual. A lo mejor pueden reconocer este robot que se llama Rover, cuesta $30 millones, que es el mismo robot que va al planeta Marte. Un cuñado mío lo usa en su laboratorio de robótica en una universidad tecnológica en Canadá y tiene estudiantes a través de toda América Latina que pueden hacer sus experimentos hasta su trabajo de doctorado a distancia, siempre y cuando haya una buena conexión de Internet. Algunas universidades ya tienen estos laboratorios donde se pueden hacer experimentos en informática, en matemática, en biología, y donde todo el acceso se puede hacer a distancia. Y quizás la última foto del uso de hologramas. Es una tecnología que ha desarrollado el TEC de Monterrey, que tiene campuses a través de todo México y que permite la presencia virtual del profesor, pero en vivo, en varias clases, en varias ciudades. Puede hacer su clase y también interactuar con los estudiantes en vivo. En conclusión, hemos tenido un año terrible, muy difícil. Y yo creo que este dibujo ilustra bien lo que ha sucedido. A la izquierda, como empezamos, con mucho optimismo, como todos los años académicos, y la realidad a la derecha, que ha sido muy distinta de lo que habíamos planeado. Y yo, para resumir lo que ha sucedido en la educación superior con el COVID-19, uso dos palabras: amplificador y acelerador. Amplificador de las desigualdades entre países ricos y pobres, entre universidades ricas y pobres dentro de un mismo país y entre los mismos estudiantes. Y realmente el impacto más fuerte que hemos vivido es el impacto en la salud mental de los estudiantes. Y por supuesto, las universidades que tenían un buen departamento de bienestar lo han usado para ayudar mucho a sus estudiantes. Pero la otra palabra es más positiva: acelerador de innovaciones. Uso esta imagen del aprendizaje rápido en el medio del incendio. No teníamos otra opción, sino ir adelante y inventar, explorar nuevos caminos, innovar, y eso ha sido algo muy positivo. Yo creo que la velocidad de innovación nunca ha sido tan grande en la educación superior a través del mundo. Al final de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los expertos en Estados Unidos inventaron este término de VUCA, y traducido al español, se trata de reconocer que vivimos en una sociedad donde hay volatilidad, incertidumbre,
complejidad y ambigüedad. Y eso es la nueva realidad en la cual vivimos, y yo creo que la pandemia ha ilustrado muy fuertemente el impacto en nuestra sociedad. Y entonces, y termino con esto, ¿cuál es el plan para preparar el post-pandemia? Por supuesto, la prioridad es la salud de la comunidad universitaria. Y si vamos a regresar a presencial con mucho cuidado, en Australia, recuerda a sus estudiantes que hay que mantener la distancia social que se mide como un canguro adulto. Universidades usan robots para limpieza y algunas tienen su propio laboratorio para las pruebas COVID, PCRs. Mantener el funcionamiento con calidad y equidad, ejercer un papel más proactivo como referencia científico para la sociedad y el gobierno. Ya les di el ejemplo de la Universidad de Unicampe. El rector ha tenido que estar mucho en los medios para explicar a la sociedad que sí, vacunarse es muy importante, no es peligroso, al contrario, en una sociedad donde hay mucha ignorancia, mucho rechazo de la ciencia, como por ejemplo en Brasil, el 7% de la población piensa que nuestro planeta es plano, la Tierra es plana. Y 3 preguntas para preparar el futuro post-pandemia es: ¿qué nuevo modelo educativo vamos a implementar? ¿Qué nuevo modelo económico más sostenible vamos a poner en marcha? ¿Y cómo integrar en nuestra planeación estratégica las contingencias, el análisis de riesgo? Ojalá no tengamos otra pandemia en nuestra vida, pero igual hay siempre catástrofes. Bueno, Chile ha tenido terremotos y tsunamis, hay disturbios sociales, hay crisis económica. Entonces, integrar el análisis de riesgo en la planeación es muy importante. Y a veces, como estamos tan involucrados en la urgencia, se nos olvida pensar en este futuro, como lo ilustra este dibujo, y que no nos molesten ahora, aunque si tienen una solución con las ruedas que nos podría ayudar. Demasiado frecuentemente las universidades piensan así, y en lugar de arriesgarnos a innovar, mejor proceder con cuidado, con seguro, continuando nuestro lento descenso en la obsolescencia. Así que la pregunta más importante: ¿cuál es su visión hacia el futuro? Recordando que la vida empieza fuera de nuestra zona de confort. Marcela, tienes el micrófono en silencio. Me parece que estás con un problema de audio, Marcela. Si puedes retirarte los audífonos. ¿Así? Ahora sí. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su exposición. Me pido disculpas por el problema de audio y le voy a transmitir entonces ahora las consultas que hay en el chat de nuestros asistentes. La académica Paulina Navarrete pregunta: buen día, por supuesto agradece la excelente presentación y quisiera saber si podría darnos alguna recomendación para promover el sentimiento de pertenencia de nuestros estudiantes. Consulta. Muchas gracias por esta pregunta muy importante, y no hay respuesta fácil, ¿eh? Pero yo he visto profesores siendo muy innovadores. Por ejemplo, en las disciplinas donde el trabajo en laboratorio o las aplicaciones prácticas eran muy importantes. Profesores haciendo compras para montar un kit y mandándolos a las casas de sus estudiantes para permitirles seguir con los experimentos. También usar estas aulas particulares en Zoom, que se pueden usar, o en otras plataformas, para asegurarse que los estudiantes no se sienten aislados, sino que van a poder hacer ejercicios y consultas, interacción con los demás
estudiantes. Entonces, encontrar la manera de hacer ejercicios donde van a participar, donde van a hacer presentaciones ellos mismos para que no se sientan abandonados, aislados. No es nada fácil, pero sí hay que ver y compartir estas experiencias. Yo he visto mucha solidaridad a raíz de la pandemia. Dentro de la universidad, donde había silos, departamentos que nunca se hablaban, por necesidad del profesor que no sabía, ha consultado a otros. Entonces, dentro de las universidades ha habido más intercambio de experiencias, apoyo mutuo entre los profesores, entre los estudiantes y redes de universidades trabajando con las demás universidades en la ciudad o en el país. Muchas gracias, doctor. Marco Faúndez también consulta cómo es posible aplicar estos conceptos de videoconferencia a temáticas ligadas, por ejemplo, a estudiantes del área de la salud que deben atender pacientes en forma presencial. Ahí sí es un gran desafío. Yo siempre digo que no me gustaría entregar mi cuerpo para una operación a un cirujano que ha aprendido 100% con simulaciones virtuales o hasta simulaciones en laboratorios donde hay maniquíes. Pero sí, las simulaciones virtuales pueden ayudar mucho. Sin embargo, no es suficiente y las facultades de medicinas han tratado de organizar los laboratorios médicos de manera con distancia social, con mucho menos estudiantes, pero con precauciones para permitir la práctica. Y es interesante de ver que en muchos países los estudiantes de últimos años de enfermería o de medicina, aún sin terminar sus exámenes, han ido a trabajar en las clínicas con los médicos y yo creo que eso ha sido el mejor aprendizaje para ellos, tristemente también con mucho peligro y ha habido enfermos y muertos por esta razón. Exactamente, doctor. Iván Belgin, académico también, agradece también la interesante exposición y dice, hasta antes de la pandemia la educación online no era mayormente valorada, era vista con educación de baja calidad por los y las estudiantes, quienes preferían la presencialidad en un modelo tradicional. Considerando aquello, ¿qué evaluaciones se recogen desde la experiencia internacional, especialmente de países latinoamericanos, en cuanto al deterioro de la calidad de la educación con la modalidad online, en este contexto que ha sido obviamente introducido un tanto forzosamente, señala? Yo creo que es un error pensar que la educación en línea tiene que ser de menos calidad, que era el prejuicio antes. Y si no ha funcionado perfectamente durante este año es porque hemos estado improvisando. Pero existía antes programas, universidades en línea como la Western Governors University en Estados Unidos con excelentes resultados. Pero, sin embargo, hay que reconocer que no se improvisa la educación en línea y requiere un gran esfuerzo, una gran inversión de tiempo, de pensamiento. Entonces, no es extraño pensar que este año vamos a tener resultados desiguales, incompletos y a veces malos. Yo creo que el error que teníamos antes, que cometíamos, es ver como dos modalidades totalmente opuestas, la educación presencial y la educación en línea. Yo creo que el futuro realmente va a ser una educación híbrida, donde hay aspectos presenciales y aspectos en línea. Mi hija es académica en una universidad de Estados Unidos y ya antes de la pandemia, ellos ofrecían las dos modalidades dentro del mismo curso. Entonces, digamos que tiene 30 estudiantes registrados un trimestre y algunos por razones de comunidad, de vida, porque trabajan, porque no sé qué, por alguna razón preferían la modalidad en línea. Y entonces la misma profesora enseñando a este grupo de estudiantes, algunos que vienen a clase, otros que estudian solos de manera asincrónica, pero que van a converger hasta que son parte del mismo grupo y que van a tener la esperanza es que llegan a los mismos logros académicos al final del curso.
Así es, doctor. Le transmito otra nueva consulta de Katy Oróstica, jefa de formación general. Entendiendo que los procesos de vinculación con el medio de las universidades han debido adaptarse, ¿cierto?, al contexto actual de pandemia. ¿Qué acciones de mejora propone para fortalecer la vinculación con el entorno regional? Bueno, un aspecto irónico es que es cierto que no hemos podido vincularnos físicamente a nuestro entorno inmediato, pero he visto muchos casos exitosos de vinculación de manera virtual a entorno mucho más lejos, dentro de un país o con otros países. Hemos visto la innovación que se llama ahora la clase espejo, ¿no? Si soy parte de una red con una universidad en Hong Kong, a lo mejor la Universidad de Hong Kong me va a dar una clase que se va a replicar en la Universidad de Viña del Mar y viceversa. Entonces, creo que eso ofrece mucho más oportunidades. Por supuesto, mi experiencia es que es difícil empezar una relación profesional virtualmente sin conocer a la gente. Hay límites, pero en el futuro yo creo que mezclando otra vez de manera híbrida la relación presencial y la relación virtual, la virtualidad nos ofrece mucho más oportunidades para trabajar juntos y para aprovechar experiencias exitosas en otras partes del país o del mundo. Esa ha sido la gran ventaja de la actual conectividad, ¿no? Así José es. Rivera, director de investigación y posgrado, consulta. Tomando en consideración la realidad desigual chilena, ¿qué brechas podrían acrecentarse tras la pandemia y el confinamiento? Y en ese mismo marco, ¿cómo pueden las universidades prepararse para cerrar esas brechas, tanto en el caso de sus actuales estudiantes como aquellos que ingresarán a la universidad en los próximos años? Sí, es un aspecto muy importante y muy complejo. Por ejemplo, eso no lo mencioné, pero se ha visto en muchos países que el confinamiento ha sido mucho más difícil para las mujeres que para los hombres, porque en muchos países hay una división de la labor desigual dentro del hogar. Claro que tanto la estudiante mujer y aún más la académica mujer tiene tres profesiones. Tiene de esposa, de mamá, no, cuatro, de maestra de sus hijos y su propia academia, vida académica. Y vemos ya que en términos de publicación se ve la gran divergencia entre los investigadores hombres y las investigadores mujeres. Entonces las universidades tienen que pensar qué facilidades, qué flexibilidad pueden ofrecer tanto a estudiantes mujeres y más a los académicos mujeres y pensar qué necesidades tienen de reorganización del tiempo, de las exigencias, etcétera, para darle apoyo. Ahora, el otro tema es el tema de los nuevos estudiantes, que a lo mejor en el último año del colegio de secundaria también no han podido aprender tanto como los normales, entonces van a llegar con un déficit y ojalá las universidades no los castiguen, sino que reconozcan que hay que ayudarle más para ponerlos al nivel, hay que ser flexibles, hay que ayudarle a integrarse en la universidad cuando a lo mejor todavía no tienen los hábitos de estudio a nivel universitario, no tienen los contactos, entonces cómo organizar redes de tutores, de mentores, para que haya un apoyo académico, administrativo y, aún más importante, emocional para ayudar a estos estudiantes. Sí, una realidad que vivimos varias mujeres, doctor. En honor al tiempo, le voy a transmitir la última pregunta de la directora del Magíster en Docencia para la Educación Superior e Investigación Aplicada e investigadora del Centro de Inclusión de Innovación Social de nuestra Universidad, Chenda Ramírez. En relación al acceso a la educación, se plantea el cambio y o la mejora de los mecanismos de acceso a las instituciones de educación superior como un desafío prioritario para las instituciones de educación superior post pandemia, ¿no? ¿Qué formato debería tener dicho instrumento, ya que durante la pandemia los aprendizajes se han desarrollado de forma online? Sí, yo creo que tenemos que revisar muchas cosas en cuanto a la evaluación y a los procesos de
de admisión. Es que en Chile, y eso pasa en otros países, la PSU ha tenido un impacto tan fuerte. Un examen que sabemos que no es neutro, no es solamente meritocrático, que realmente los resultados reflejan de alguna manera el tipo el grupo socioeconómico al cual el estudiante pertenece, el hogar de donde viene, cuánto capital social y cultural ha tenido, si va a un colegio privado de élite o un colegio subvencionado, etcétera. Entonces, yo creo que es una buena época para revisitar los criterios de ingreso y entender bien los sesgos sociales que tienen para promover realmente un sistema más de igualdad. Y me impactó mucho las palabras del señor rector al inicio, que la Universidad de Viña del Mar considera como parte de su misión fundamental la inclusión. Y la inclusión empieza como a abrir las puertas y después no solamente pensar que ya está hecho el trabajo, sino cómo asegurarse que los estudiantes que ingresan van a llegar al final. Y que no, una visión tradicional de algunos profesores es que yo mantengo mis estándares y si el estudiante no cumple es su problema, es su culpa. No se trata de animar a la pereza, pero sí pensar que es una responsabilidad de la universidad, de los profesores, de desencadenar el talento, como lo decía el título del libro que mencioné en mi charla. Muchas gracias, doctor. Le cuento que teníamos más consultas en el chat, pero en honor al tiempo de la ceremonia, la mayoría de nuestros asistentes les agradece por su gran conferencia y también a nombre de la universidad le agradecemos, ¿cierto?, por esta instancia para que podamos seguir, ¿cierto?, con la segunda parte de esta ceremonia. Uno de los aspectos centrales del desarrollo de la universidad es su cuerpo académico. En este sentido, se ha ido consolidando un sistema de carrera académica que reconoce los avances en este ámbito. Por lo anterior, es que en esta ocasión queremos, en la figura de quienes sustentan las más altas jerarquías, reconocer el esfuerzo de cada uno de ellos por avanzar en su desarrollo, tanto académico como profesional, y junto con ello contribuir al incremento de la calidad de las funciones universitarias. Solicitamos al vicerrector académico, señor Eduardo González Folch, que comparta, ¿cierto?, y proyecte su presentación sobre el proceso de jerarquización 2021. Muchas gracias, muy buenas tardes ya a todos. No tengo un retorno, no estoy confirmado si me están escuchando. Gracias. La universidad, no obstante la pandemia, no ha detenido su proceso permanente de revisión, reflexión, análisis y mejora. Es así como en el último periodo y particularmente durante el año de la pandemia ha estado implementando los ajustes que en años previos hizo a su normativa que regulaba la carrera académica, particularmente el proceso de jerarquización. Entre otras cosas, se incorporaron nuevas figuras o cuerpos colegiados que aportan a este proceso y que particularmente le dan el enfoque de reconocimiento de pares a quienes exhiben sus antecedentes para ser evaluados y categorizados en la institución. En ese sentido, nos ha parecido que esta es una ocasión propicia para celebrar y reconocer a quienes han logrado las más altas jerarquías de la institución. En este último periodo son varias las personas que se han sometido sus antecedentes a esta revisión y que han logrado la más alta jerarquía y se suman a quienes ya la ostentaban. En ese sentido, y considerando lo definido como reconocer, hemos buscado una forma un poco más íntima de que ustedes reconozcan, los pares reconozcamos a quienes ostentan estas altas jerarquías y vamos a referirnos a quienes son. En el caso del cuerpo de los profesores titulares, que definido de una manera muy simple, uno
diría que en la Universidad de Viña del Mar corresponde a quienes son reconocidos como formadores de formadores. Y en esa categoría reconocemos, y hoy día lo hemos puesto en fotografía para que ustedes efectivamente los reconozcan en los pasillos y en las sesiones virtuales, a los siguientes profesores. La profesora Marcela Lara Catalán, de la Escuela de Educación, el profesor Arturo Pinto Guevara, de la Escuela de Educación también, Itamar Olivares, de la Escuela de Educación, Alejandro Corbalán, de la Escuela de Ingeniería y Negocios, Adriana Villa, del Departamento de Ciencias Básicas, Patricio Ortúzar, de la Escuela de Ingeniería y Negocios, y René Flores, de la Escuela de Educación. Asimismo, en la categoría de profesores asociados, que, dicho en breves palabras, representan a quienes han demostrado un conocimiento avanzado en sus áreas de desarrollo disciplinar y profesional. Reconocemos a un grupo un poco mayor de profesores, que son Lipsi Pedemonte, de la Escuela de Ciencias de la Salud, Valeria Mazot, de la Escuela de Ciencias de la Salud, Priscila Ledesma, de la Escuela de Ciencias de la Salud, Sergio Ramos, de la Escuela de Ciencias de la Salud, Nicolás Pinto, de la Escuela de Ciencias de la Salud, Miguel Pérez Lizama, de Ciencias de la Salud, Karina Cordero, también de Ciencias de la Salud, y Alejandra Rivera, de Ciencias de la Salud. El profesor Joaquín Bustamante, de la Escuela de Arquitectura y Diseños, Lila Farías, de Comunicaciones, Carlos Trejo, de Comunicaciones, el profesor Francisco González, de la Escuela de Ciencias Básicas, y Neumarino Rodríguez, también de la Escuela de Ciencias Básicas. La profesora Bianca D'Apelo, de la Escuela de Ciencias Jurídicas, la profesora Carolina Pinto, de la Escuela de Ciencias Jurídicas, Carol Miller, de Ciencias Jurídicas y Sociales también, Paola Ilavaca, de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales, Silvana Adaro, de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales. Por último, el profesor Luis Sperer, de Ingeniería y Negocios, Manuel Muñoz Guzmán, de Ingeniería y Negocios, y el profesor Nerio Villasmil Pirela, de la Escuela de Ingeniería y Negocios. Son los profesores a quienes nosotros queremos reconocer y celebrar el esfuerzo y la trayectoria. El ostentar las más altas jerarquías académicas de una institución refleja esfuerzo y refleja una tremenda trayectoria que son grandes valores para la institución y son una inspiración para todos nosotros los demás. Eso, muchas gracias. Agradecemos entonces a nuestro vicerrector académico y felicitamos a todos los profesores titulares y asociados de la UVM. Con esto damos por finalizada la inauguración del año académico de la Universidad Viña del Mar correspondiente al año 2021. Agradecemos la presencia de nuestro invitado y también la asistencia de todos ustedes. Muy buenas tardes.